Estamos en una nueva edición del ciclo de encuentros de los Andes. Raúl, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Hoy el tema que vamos a tratar es la educación superior, justamente el día en que se inaugura la Feria Internacional de Educación Superior aquí en Mendoza. La educación, creemos de los Andes, que es uno de los pilares estratégicos para que se pueda desarrollar cada uno de nuestros habitantes y también para que podamos desarrollar y que tener un planeamiento de una zona y de un país en particular. Mendoza hoy es sede de la primera Feria Internacional de Educación Superior Argentina. Esto es como una señal de cómo la provincia quiere vincularse de otra manera con el mundo, generar profesionales más competitivos, también mejorar su movilidad interna y también buscar nuevas formas de financiar y acceder a los recursos tanto económicos como también del conocimiento. Y para charlar de esta interacción, hoy contamos con Daniel Pizzi, el rector de la Universidad Nacional de Cuyo, con Guillermo Tamarit, vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, y Enrique Tamés, vicerrector de la Universidad Tecmilenio de México. Muchísimas gracias de estar aquí con nosotros. Muchas gracias, un gusto. Daniel, la primera pregunta era inevitable. Primera vez que se hacemos la Feria Internacional de Educación Superior en Argentina. Así es. Y son varias partes la pregunta. ¿Cómo surge esto de hacer la feria? ¿Sí? ¿Cómo te encontraste haciendo esa feria? Y el porqué de Mendoza, siendo vos de Mendoza y se elige como sede de Mendoza, teniendo el atractivo de tener tantos países y toda la oferta universitaria aquí. Bueno, en primer lugar, pues creo que es un tema que se venía debatiendo hace un tiempo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. En segundo lugar, porque se nos dio una situación de escenario, de contexto muy favorable para esto. Es decir, cuando nosotros escuchamos la posibilidad, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un intento de armar un proyecto? De manera tal de presentar el proyecto y para ver cómo nos va. Porque también de alguna forma coincide que en este momento yo presido la Comisión de Internacionalización del CIN, es decir, que nuclea a todas las universidades nacionales. ¿Y por qué digo que en realidad nos animamos? Porque veíamos una situación de contexto muy favorable. Cuando hicimos el diseño del proyecto, por supuesto que consultamos a los que saben más que nosotros, que esto es una práctica que generalmente hacemos en la universidad, hacemos la revisión bibliográfica, formulamos el proyecto y hacemos las consultas respectivas. Y es cierto que tuvimos mucho apoyo del Ministerio de Educación a nivel nacional, mucho apoyo de la Secretaría de Política Universitaria, apoyo también del CIN, y se daba en consecuencia también un apoyo formidable aquí a nivel provincial, del gobierno. El cuerpo consular influyó mucho, por ejemplo. Es verdad, porque en realidad ellos también, el cuerpo consular, ustedes saben que Mendoza es creo que es una de las provincias que más cónsules tiene. Creo que a la fecha son 25 o 26. Sí, bueno, sí, ese es el número. Y ellos también hace un tiempo importante venían también viendo la posibilidad de organizar una feria de esta naturaleza. Y bueno, tal fue la sorpresa para nosotros cuando presentamos el proyecto, el apoyo que tuvimos, que dijimos, bueno, se nos da la posibilidad de armar algo en Mendoza y por supuesto que ahí sí pensamos de armarla en conjunto con el resto de las universidades. Era un compromiso muy fuerte, asumir una responsabilidad muy fuerte y solos nosotros creíamos que no era conveniente, más pensando en una lógica que forma parte de la cultura de los mendocinos, de hacer cosas en formas asociadas. Y bueno, ahí también tuvimos entonces respaldo de la Universidad Tecnológica Nacional, las universidades privadas de Mendoza, y empezamos a trabajar el proyecto. Y mucha oferta de todo lo que tiene que ver con la parte internacional, ¿sí? Y ahí los incluyo a todos, digamos, en la siguiente pregunta, que tiene que ver con, hablamos de asociarnos, de una asociatividad, ¿sí? Esta cuestión que quizás en estos últimos 2 años la palabra internacionalización se puso más de moda, ¿sí? Y a su vez el tema de la movilidad, que la movilidad es algo que nos está impactando en todos los aspectos de nuestras vidas. En ese punto, hoy los jóvenes seguimos año a año sumando a las carreras tradicionales, ¿sí? Las sociales, carreras de abogacía, las carreras de administración, como es mi caso,
tendríamos que nosotros, que estamos en el rol de padres, estar enseñando a los chicos que las carreras a estudiar no son solamente esas y que a veces hasta no estamos seguros cuáles van a ser las carreras que le den el mundo laboral en el futuro y que a lo mejor no solamente su trabajo va a estar en Argentina o en qué parte del mundo. Bien, ¿quién responde? Pronosticar lo que va a ser la vida laboral exitosa en 10 o 15 años resulta una tarea casi imposible. Absolutamente. No sabemos por los avances tecnológicos, por los conflictos internacionales de cualquier tipo, índoles comerciales, es muy difícil pronosticar. Hay ciertas cosas que sí podemos saber con seguridad. Por ejemplo, la inteligencia artificial, que va a ir ganando terreno día a día, va a reducir mucho ciertos campos laborales. Ya hay cosas y va a haber cosas que las máquinas pueden hacer mucho mejor que los seres humanos. Entonces, a lo mejor un primer consejo paterno que mencionabas hace un momento es, por favor, no estudies cosas que una máquina va a poder hacer mucho mejor en los siguientes 10 o 15 años. Muy buen punto. Fuiste muy claro con respecto a lo que decía, yo no supe expresarlo, digamos, que es justamente eso, es decir, qué cosas nos van a reemplazar, digamos, en actividades y qué tenemos que estar cambiando, adaptándonos, digamos. Sí, yo creo que hay, digamos, hay dos cuestiones. Cuando una familia decide, o un joven decide estudiar, también se pierde un ingreso familiar. Digamos, no hay una sola cuestión ahí. Entonces, en ese contexto es que se toma una decisión y la experiencia en la Argentina, pero en la mayoría de los países, es que en el ciclo de la crisis las mejores respuestas las dan todavía las carreras tradicionales. Entonces, no es que la gente tome una mala decisión, toma la decisión que indica la experiencia hasta acá. Hasta que no cambiemos un contexto donde estos análisis de perspectiva, porque él comenzó diciéndolo, son 10, 12 años desde que uno toma una decisión hasta que efectivamente se incorpora a su punto, digamos, de desarrollo profesional. Entonces yo creo que, bueno, particularmente en América Latina, el tema de la crisis recurrente pende permanentemente en el imaginario respecto a decisiones de mediano y largo plazo. Entonces, hay allí también una cuestión que, insisto, cuando uno lo ve en una decisión macro, lo puede ver muy claramente. Cuando tiene que decir sobre su hijo, uno es mucho más conservador. Absolutamente. Y yo agregaría dos cuestiones más. Una, que nosotros lo vemos, ustedes saben que hacemos una expo educativa y que tenemos colegios de educación media. Yo creo que todavía en los chicos sigue habiendo algo que los mueve con este tema bendito de la vocación. Eso emerge, cuando nosotros hacemos las expo emerge. Pero hay otra cuestión más que yo creo que es la que falta en nuestro país, y es la falta de promoción de las carreras que todos estamos conscientes que son necesarias para el desarrollo de la República. Acá, ¿de qué estamos hablando? De la falta del diseño de una política institucional que defina hacia dónde queremos ir con la República Argentina. Porque yo creo que, a ver, el tema de las carreras, como dijo Guillermo, tradicionales, creo que los chicos cuando eligen carrera piensan en su vocación, piensan también en la cuestión económica, lo miran y lo observan, es decir, depende del éxito que están teniendo las carreras, eligen. Y después también hay un factor muy importante que es el económico y el de acompañamiento de la familia. Nosotros lo vemos en la universidad, yo siempre lo digo, el problema en la universidad no es entrar, el problema es salir, porque si uno no tiene realmente un apoyo importante de su familia y tiene plena conciencia de que cuando ingresa a la universidad tiene que ponerse a estudiar y tiene que dedicarle 5, 6 o 7 horas por día, y evidentemente en ese sentido eso influye mucho. Pero yo insisto en esto, es decir, evidentemente como Argentina a nosotros nos falta el diseño de una política y un acuerdo político a nivel nacional para decir
para dónde queremos ir con la República Argentina, y posteriormente sí una promoción, porque eso también influye mucho en los chicos. Si nosotros estamos promocionando carreras, porque les estamos de alguna forma mostrando lo importante que puede ser para el futuro ellos, lo importante que puede ser eso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, los jóvenes realmente se enganchan con eso. Y yo creo que ahí tenemos unos déficits importantes a nivel de lo que es la planificación y por lo tanto la implementación de la educación superior. No sé si me voy a equivocar, pero en uno de los últimos informes mundiales, creo que fue en 2017, volviendo al tema que hablabas, Daniel, creo que decía que, por ejemplo, en Argentina se habían recibido ingenieros hidráulicos 14, Sí. y justamente creo que eran necesarios para el desarrollo del proyecto de Vaca Muerta, con lo cual, para reforzar el punto, digamos, o poner en ejemplo el punto que decías vos. Sin negar que existe una necesidad, yo diría, América Latina, de diseñar políticas públicas que marquen una tendencia y den facilidades para que nuestros jóvenes tengan una formación en ciertas áreas del conocimiento que resultan, insisto, estratégico. Está también el otro lado de la moneda, es decir, el joven que se está preguntando qué le gusta, por qué se apasiona, la vocación, cuáles son las cosas que le interesan. Y me gustaría agregar a este otro lado de la moneda que los jóvenes hoy en día no únicamente se deben estar preguntando qué les gusta o qué les apasiona, sino para qué son buenos. Es decir, que no es lo mismo, no es lo mismo lo que me gusta que mi fortaleza. ¿Qué soy aquello en lo que soy muy bueno? E históricamente es muy curioso. Normalmente cuando tenemos conversaciones vocacionales, insistimos padres o maestros mucho en el tema de qué es lo que te gusta, hijo o alumno. Y pocas veces dirigimos la conversación hacia para qué cosas eres bueno. A veces no es lo mismo. Yo puedo ser muy bueno en una cosa y a lo mejor no gustarme mucho. Absolutamente. Yo, antes de estudiar mi carrera profesional, era muy bueno para las matemáticas. No me gustaban las matemáticas, pero era muy bueno. Y todavía el pensamiento matemático abstracto se me da muy bien, a pesar de que soy filósofo. Vamos, los números no se me dan, pero el pensamiento abstracto sí. Entonces, hoy en día yo creo que hay estudios muy interesantes que muestran que cuando una persona basa su oficio, su profesión, su rutina en sus fortalezas, no únicamente es más productivo, sino también es una persona con mayor bienestar, con mayor felicidad. Y quizás trasciende más en esa área también. Por supuesto. Y lo que ocurre con eso es que nosotros estamos haciendo algo en la interacción que tenemos con la educación media y son en realidad habilidades que se detectan muy temprano. Y el hecho de que se trabaje cuando los chicos son chicos creo que es muy importante en la educación inicial y en la educación media. Y eso es un trabajo de mucha más precisión que tiene que tener justamente el educando, porque es muy bueno lo que él dice. Es decir, de despertar en los chicos aquellas cuestiones para que y eso se demuestra después, con el paso del tiempo se demuestra. Cambiando un poco la perspectiva, recibimos un informe de la organización Open Signal que nos dice que Argentina está entre los 10 países con conectividad o servicio de 4G más lentos del mundo. Números más, números menos. ¿Podemos pensar desde esta carencia en desarrollar programas o proyectos de educación superior basados en las nuevas tecnologías, en Internet, en los celulares, por ejemplo? Sí, y si no lo hacemos, vamos a seguir teniendo mala conectividad. Porque nosotros en el sistema científico hemos avanzado a partir del uso de las herramientas. Entonces lo que es indispensable es hacer una fuerte apuesta. No hay ninguna posibilidad en el futuro de pensar ningún nivel de educación, no ya la universidad, sin lo que se denomina el blend, o sea, aquellas actividades presenciales y a distancia. Y, por supuesto, esto requiere la infraestructura, que ya es una infraestructura básica para cualquier actividad de educación superior. Pero además, lo que también es determinante es que aún la producción científica más desarrollada ya se desarrolla en equipos, y en equipos que no necesariamente están en el mismo lugar, y que requieren además de una complejidad de conectividad, sin lo cual lo que va a pasar es que no vamos a participar, no ya digo estar en ningún nivel de avanzada, sino sencillamente
tener la posibilidad de hacer un aporte a un lateral en cualquier proyecto internacional. Pero yo creo que en esto lo que hay que tener claro es que si uno no lo usa, si uno no lo demanda, bueno, no se genera. La única región del mundo que tiene un crecimiento exponencial en términos de velocidad y de capacidad de las redes es África. Y esto pasa porque hay un salto generacional de tecnología que la mayoría de los países africanos no necesitan hacer. Al pasar de una telefonía normal a de repente los nodos hechos a través de internet tradicionales y luego a las redes a través de los celulares, todos esos saltos, cuando los países africanos se dan la posibilidad de poder hacer una inversión únicamente en el estado del arte de la tecnología, es cuando sucede este tipo de correcciones y este tipo de aumentos disruptivos. Entonces, yo creo que vale la pena aprender no únicamente de aquellos lugares en el mundo en donde tradicionalmente volteamos a ver para ver cuál es el último grito de la moda en los avances tecnológicos, sino también voltear a ver a lugares que tradicionalmente no hacemos y que están haciendo cosas muy interesantes para mejorar conectividad, para manejar desarrollo tecnológico que tiene que ver con robótica, inteligencia artificial. Los 4 grandes aspectos tecnológicos van hermanados en este momento y no podemos pensar en términos de desarrollo de una sociedad si los 4 componentes no están bien cimentados. Sí, de todas formas creo que el tema de conectividad es muy importante. De alguna forma tiene correlato con lo que se está discutiendo hoy en nuestra querida República. Ustedes lo conocen perfectamente. Es decir, yo no puedo avanzar en el desarrollo de la empresa, de los negocios, si no tengo infraestructura de caminos, si no tengo infraestructura de servicios, de logística, de que tenga el combustible a mano. Bueno, yo creo que en la educación pasa algo parecido. Es decir, evidentemente volvemos a plantear un tema político al cual hay que dar prioridad, porque sí, eso lo vemos en el ámbito de los profesores. Los profesores se desaniman cuando arman algo para hacer a distancia y después realmente les es dificilísimo responder una consulta de fin de semana porque el pobre que está siendo beneficiado bueno, no tiene internet en la casa o no tiene suficiente conectividad. Yo creo que esto es otra de las fallas garrafales que tenemos de falta de planificación y de priorizar zonas de inversión, especialmente en aquellas que sabemos que tienen una devolución muy fuerte. Nosotros reconocemos como universidad, no sé qué pasa en México, pero que realmente el desarrollo que hemos tenido es muy bajo en el conjunto de las universidades y ahí emergen 2 cuestiones. Una, el tema de infraestructura y de conectividad. Y otra, la falta también de preparación, capacitación de nuestros profesores, porque es un sistema que obliga más dedicación, más tiempo, piden más remuneración y que en ese sentido realmente falta todo un trabajo hacia el interior de las universidades para que podamos dar una respuesta adecuada a la demanda que va a seguir creciendo y que realmente nosotros tenemos poca preparación para dar respuesta en estos momentos. Me quedo con lo que decías, Daniel, hace un ratito. Creo que debe ser cosa de 15 o 20 años, los graduados universitarios de las universidades privadas crecieron exponencialmente en más de un 200% que de las universidades públicas, ¿sí? En ese punto me quedo con lo que decías vos, ¿qué es lo que nos falta a las universidades? Porque en realidad hablábamos de las carreras que eligen los jóvenes por un tema de sustento económico, por un tema de desarrollo, y una vez se dice, tenemos la universidad gratuita, pero termina yéndose el estudiante a la universidad privada, digamos. ¿Por qué se daría este fenómeno? Yo creo que hay, sobre los números de lo público y lo privado en la Argentina, hay que ser muy cautelosos en el sentido de ingresar y ver mejor esos números. Bien. El gran crecimiento de alumnos y graduados de la Universidad Privada Argentina se dan en 2 universidades que tienen y que han desarrollado plataformas a distancia. Entonces ahí hay un punto importante de la tecnología, la conectividad, claro, y el desarrollo y la innovación. Pero digamos, que están, una de ellas en particular, muy fuertemente cuestionada por el nivel de calidad y el nivel de graduados que ofrece. Entonces, digamos, el sistema público y privado en la Argentina es complementario,
convive sin ningún problema. Ahora, tomar los números sin ninguna reserva, digamos, sin ningún análisis un poco más concienzudo y profundo, lleva equívocos. Yo, frente a este tipo de preguntas, siempre contesto lo mismo. ¿Qué pasaría si en las universidades públicas crecieran 200% los graduados? Tendríamos un gasto enorme, pero hoy tenemos un gasto enorme. No, todos lo primero que nos dirían es, ¿y este salto garantizó la calidad? Esta es la pregunta. Entonces, yo creo que hay, como en todos los casos, que analizarlo precisamente y además que es complementario y que hay un montón de actividades. Por ejemplo, hay más de 20 ofertas de universidades privadas de gastronomía y ninguna en universidades públicas. Y por supuesto, cada alumno que se gradúa en gastronomía cuenta como un ingeniero civil. ¿Es lo mismo? Bueno, no es lo mismo. Nosotros sabemos que no es lo mismo. Y en los grandes números todo esto aparece confundido. Por eso digo, no negamos ni la universidad privada ni nada por el estilo. Simplemente cuando hacemos estas cuestiones, bueno, hay que analizarlo con mayor precisión. Y después hay dos cuestiones más que creo que también hay que apuntarlas. Y el hecho de que las carreras de alto costo generalmente no la ofrecen las privadas. Pero yo creo que también hay otra cuestión más que es más importante. Yo diría que si no hubiera estado la universidad pública, muy probablemente ninguno de los que nosotros estamos acá estaríamos acá. Absolutamente, en mi caso seguro. En nuestro caso, en nuestra familia seguro, muy probablemente Guillermo lo mismo, ustedes también. Digo, la universidad pública, la gratuidad, y esta discusión que a nosotros nos desvela, siempre lo hablamos con Guillermo, de inclusión y calidad, realmente es lo que nosotros vivimos a diario y nos damos cuenta que el aporte que se hace de la educación lo vemos también en la población que nosotros tenemos. Yo estoy seguro, hoy en la Universidad Nacional de Cuyo, si estuviera arancelada, tendríamos menos de la mitad de estudiantes. Porque la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos de la sociedad, la gran mayoría es clase media. Son muy poquitos los que son clase media alta que ingresan a la universidad. Y cuando sacamos la cuenta del crecimiento que ha habido de universitarios, de las unidades, de las facultades públicas, de las universidades públicas, en los últimos años el crecimiento también ha sido importantísimo. Me gustaría hacer dos comentarios. Primero, tender un puente. En México, cuando hacemos este análisis de crecimiento de las universidades públicas y las privadas, hay que hacer una diferencia en las universidades privadas, entre aquellas que son con fines lucrativos y aquellas que no son con fines lucrativos. Las de con fines lucrativos es un fenómeno reciente, no sé si es el caso de Argentina. Ahí el crecimiento ha sido, no exponencial, pero ha sido mayúscula, de 2 dígitos desde hace 20 años aproximadamente. Y haciendo esa diferencia uno puede hacer análisis muy interesantes, porque las universidades privadas sin fines de lucro realmente no han tenido crecimiento, como tampoco la educación pública. Entonces ahí creo que hay reflexiones muy interesantes que hacer, que a lo mejor aquí no es el foro, pero se pueden hacer. Un segundo comentario que quiero hacer. Creo que vale la pena, y nada más lo voy a mencionar, habría que hacer muchas aristas, pensar el futuro de las universidades como aquel espacio de desarrollo natural de las ciudades, no de las naciones. Muchos estudios económicos sugieren que el futuro del desarrollo civilizatorio humano es el futuro de las ciudades. Y en esta ciudad, una ciudad no se compone por el fondeo público por un lado y el fondeo privado por el otro. Una ciudad es una combinación, y cuando la ciudad es desarrollada, es una combinación virtuosa entre lo público y lo privado. Y creo que así es como deberíamos pensar la universidad, la educación en general. Pensemos en las ciudades, que son esos núcleos de desarrollo sobre lo que se va a estar haciendo mucha inversión en los próximos años. Y hay que entender que el sistema educativo tiene que estar enfocado a cuáles son las características de esa ciudad y obtener recursos de donde se tengan que obtener. A veces se tienen que obtener de lo público. No va a alcanzar si nada más es de lo público. Hay que hacer un planteamiento de que también los entornos empresariales tienen mucho que aportar
para crear estos círculos virtuosos en donde la ciudad se desarrolla. Ojalá que pronto, desde mi punto de vista, podamos estar hablando de universidades en donde no se esté discutiendo sobre lo público ni lo privado, porque en realidad estamos hablando de un proyecto de la comunidad que contiene tanto elementos públicos como elementos privados. Sí, y con un agregado más en la misma dirección, que los grandes problemas, y esto está demostrado, como también los grandes desarrollos, se resuelven o se apuntalan sobre la base de generación de conocimiento. Y por eso nosotros en realidad sentimos una carga muy pesada como universidad cuando dejamos de involucrarnos con la parte académica, de investigación, de extensión o de vinculación tecnológica en la resolución de los problemas concretos de nuestra sociedad, porque es ahí hacia donde debemos ir. Porque en realidad una comunidad relativamente estable y con un estándar de calidad de vida, estamos hablando de una comunidad que es educada, que tiene cultura, que tiene planificación, que administra bien el conocimiento, que resuelve los problemas dialogando, aportando soluciones inteligentes, y ese aporte es el trabajo de la comunidad en su conjunto, donde entendemos que en el mundo moderno las universidades influyen poderosamente y que nosotros también es una interfase de trabajo de la universidad con lo público, de la universidad con lo económico, de la universidad con lo social, donde tenemos que poner mucha más énfasis porque esa es la direccionalidad hacia donde debemos ir, en la que nos va a dar mayores respuestas de las que tenemos hoy a la fecha, ¿no? Y es que me parece que este concepto, estos dos conceptos que charlábamos fuera de cámara, que tiene que ver con internacionalizarnos o internacionalizar más, digamos, al alumnado y a su vez la movilidad, nos va a dar mucho más riqueza de experiencias en distintos lugares, sea público, sea privado, sea mixto, sea lo que fuere. Lo que pasa es que lo que ocurre hoy, a veces cuando uno ve lo que son los presupuestos del Estado, uno empieza a ver, digamos, el famoso lápiz rojo, de dónde es que se empiezan a recortar los gastos, digamos, ¿verdad? Y ahí es donde se empieza a complicar, porque podemos estar dejando generaciones sin una educación, como bien decían ustedes, y ya lo ha pasado el país, digamos, en distintas universidades que tienen examen de ingresos o que estaban aranceladas o no aranceladas y que se va haciendo privativo, digamos, esto. Todos queremos generar riqueza, ¿no? En el sentido amplio del término. Hay un concepto en la economía muy reciente y además generado por investigadores latinoamericanos, que es el concepto de la economía naranja. Este concepto, en pocas palabras, lo que quiere decir es que parte del desarrollo de una comunidad depende de lo que se llaman las industrias creativas, en donde América Latina, por sus condiciones históricas, geográficas, pero también actuales, sus atractivos turísticos, por ejemplo, pueden hacer un distintivo muy importante como región, a diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo. Si centramos fuerzas y interés sobre lo que se llama economía naranja, creo que podemos tener resultados muy interesantes. La verdad que el tema universitario da para mucho más, nos tenemos que despedir. Creemos que Argentina tiene buenas universidades, buenas instituciones universitarias y miles o muchos desafíos para sortear, como por ejemplo el de los índices de graduación, donde a lo mejor Argentina pierde, entre comillas, con respecto a otros países de la región como Chile y como México. Y bueno, pero creo que la materia prima está como para que Argentina mejore su calidad en educación superior. Y yo le sumo, Raúl, de lo que charlamos con ustedes tres y los cinco en general, es qué importante es la función política que le pongamos a esto, el foco político que le pongamos a esto. Y que el foco político no eran los 6 años de antes o los 4 años de ahora, sino en algo que se enseña, o por lo menos en la carrera en la cual yo estudié, el planeamiento estratégico, la visión a largo plazo que suceda a las personas, digamos, ¿sí? Que no sea solamente el proyecto propio. Pero un punto fundamental es el tema de la conectividad. Hace unos días atrás, una empresa de las telecomunicaciones de Argentina dijo que iba a invertir varios miles de millones de dólares en la conectividad en el país. Bueno, ojalá que así sea, y no sea como a veces pasa, que yo vengo, no soy mendocino, vengo de Buenos Aires y a veces me plantea gente acá en Mendoza y me dice, ¿por qué la gente de Buenos Aires no entiende que no vamos a poder hablar por WhatsApp en Mendoza todavía o en otras provincias, sino que hay que gastar una llamada de teléfono, ¿no? Y lo que recién planteabas vos, Enrique, que tiene que ver
con la industria creativa en lo que tenga que ver con la innovación, digamos, ¿no? Y si trabajamos en esa innovación, si la política generamos funcionalidades que sean de mediano y de largo plazo y que nos sobrepasen a las personas y que trasciendan, creo que podemos generar una mejor ciudad, una mejor región y un país, digamos, que sea sostenible y sustentable en el tiempo. ¿Sí? Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. a ustedes. Gracias.